Yo soy el pan vivo, dijo Jesús. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Reavivados por su palabra, nos convoca todos los días para ser reavivados, para ser alimentados, para ser renovados con el mensaje de la palabra de Dios, ese pan vivo que descendió del cielo. Hoy comenzaremos la lectura, la meditación y la reflexión sobre el libro de Eclesiastés. Pero antes pidamos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra pedimos que el mismo Espíritu que inspiró a aquellos profetas tuyos que escribieron, nos inspire para entenderla y también para aplicar su mensaje a nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Eclesiastés está centrado en los discursos de Salomón. Y es algo así como la reflexión después de haber pasado una vida de lo que tendría que haber vivido y no vivió. Es un poco la experiencia de un anciano que mira hacia atrás y que reconoce que la vida que no está centrada en Dios no tiene sentido, es un absurdo, es simplemente vanidad, es nada vivir sin Dios. En el primer capítulo nosotros encontramos los primeros pasajes. Estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Versículo 2. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo es que todo es un absurdo. Algunas versiones traducen como vanidad, o sea, la vida que no tiene sentido, que no tiene un propósito, que no sabemos para qué vivimos, a dónde vamos, qué buscamos, qué pretendemos. Es eso, es simplemente un absurdo. En el versículo 3 nos encontramos con esta pregunta: ¿qué provecho saca el hombre de tanto afanarse, de tanto correr en esta vida? Versículo 4, generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. 5, sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen, de allí volver a salir, dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar va girando el viento, dice versículo 6, para de nuevo volver a girar. La vida, todo tiene una rutina, todo tiene un círculo, todo tiene un momento. Versículo 7, todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos, para de allí volver a fluir. Si nosotros vamos al versículo 9, leemos: lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Los ritmos cíclicos de la vida y de la historia. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Parece que la vida es una repetición monótona de cosas que ya se hicieron y nosotros hacemos para bien o para mal lo mismo que ya otros hicieron para bien y para mal. Y parece que no aprendemos ni de las virtudes ni de los errores de otros ni de los nuestros. Versículo 10. Hay quien llega a decir: mira que esto en sí es una novedad, pero en verdad ya existía desde siempre. 11. Nadie se acuerda de los hombres primeros como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. Así es la vida, se va yendo detrás de una rutina. Por eso el sabio Salomón, el maestro, el predicador, comienza con sus primeras conclusiones. Las mismas están a partir del versículo 12. Y él dice: yo, el maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel, me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo, es como correr tras el viento. Correr tras el viento es una frase poética que dice: no lo vamos a alcanzar.
No tiene sentido, es vanidad, es absurdo. Quien está escribiendo es alguien que fue rey. Resume su vida, dice: yo investigué con sabiduría lo que hice, lo que otros han hecho, y he observado que la vida que no se centra en Dios es sin sentido, es vanidad, es absurda, es como correr tras el viento. Versículo 15, no se puede enderezar lo torcido ni se puede contar lo que falta. Me puse a reflexionar, aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén, y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento. Versículo 17. Me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Bueno, en realidad Salomón no estaba cuestionando el conocimiento. Lo que él estaba cuestionando era la falta de carácter para aplicar el buen conocimiento. Yo puedo conocer, pero si no aplico lo bueno que conozco, no tiene sentido. Yo puedo distinguir y diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, pero si no opto por hacer lo correcto, no tiene sentido. Por eso él dice de esta manera tan clara que esa vida que no tiene propósito está corriendo el viento. El solo conocimiento no nos alcanza, no es suficiente. Hace falta carácter para aplicar el buen conocimiento a la experiencia de la vida, para reconocer que necesitamos de Dios y para permitir que Él nos dirija. Si nosotros tuviéramos que escribir el libro de Eclesiastés, ¿llegaríamos a las mismas conclusiones de Salomón? Claro, él concluye después de haber experimentado mal algunas cosas. Pero nosotros podemos aprender de los errores ajenos para no volver a repetirlos. Por algo Dios permitió y dirigió para que este libro formara parte de la Biblia, para advertirnos, para amonestarnos, para alertarnos, para invitarnos a que tengamos a Dios presente como centro de la vida en la caminata de nuestra existencia. La sabiduría no es solo conocer lo bueno, sino aplicar el buen conocimiento a la vida. Y en este momento es una buena oportunidad que tenemos de pedirle a Dios no solo que nos provea de buen conocimiento, sino de pedirle a Dios fuerzas para aplicar ese buen conocimiento a la vida. Deje que Dios y su palabra sea el centro de su existencia, y eso producirá un reavivamiento en nuestra vida. Y eso es lo que pretendemos, que la palabra de Dios nos reavive. Ahora vamos a usar estos momentos para orar. Usted puede hacerlo allí en su casa, en su auto, donde esté, y nosotros lo haremos desde este lugar de aquí a un momento.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tu palabra provee conocimiento del bueno, del mejor. Pero te damos gracias también porque tus promesas provee de poder para que apliquemos el mejor conocimiento, para que rechacemos todo aquello que lastima, para que te tengamos presente dirigiendo nuestra vida. Bendice a todos nuestros amigos. Ayúdanos a estudiar diariamente tu palabra y a ser dirigidos por tu voluntad. Que tu abrazo llegue a todos. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Será un gusto reencontrarnos mañana para seguir juntos analizando este libro de Eclesiastés, para seguir siendo reavivados por su palabra.